Amén. Es un placer verlos a todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Antes de leer, vamos a leer 4 versículos el día de hoy. Vamos a estar hablando del versículo 14, 15, 16 y 18. Y voy a leer el texto y Joseph voy a pedirle que lean las notas. Pero antes de hacerlo, no sé cuántos de ustedes vieron anoche el espectáculo en la televisión. Y estaba yo sentado ahí viéndolo todo y estaba completamente sorprendido por cuán horrible alguien puede ser que ni siquiera se pone de pie y aplaude a un niño de 13 años de edad que está batallando con cáncer cerebral. No se levantaron a aplaudir a la esposa, la viuda de un oficial de la policía que murió en la línea de trabajo. No se levantaron ni aplaudieron para honrar a 2 madres que ambas tuvieron a hijas violentamente asesinadas por inmigrantes ilegales. No se levantaron ni aplaudieron a un joven que su padre murió también en la línea de el trabajo y que se le dio un galardón, una beca a la Academia West Point, la Academia del Ejército. No se levantaron para aplaudir eso. Yo no puedo entender cómo alguna persona puede llamarse un estadounidense y no... Bueno, esto nos muestra que el diablo ha secuestrado a todo un lado del proceso político. Y eso es contra lo que luchamos. El presidente no solo está peleando contra un partido, sino contra el diablo en ese partido. Así que necesitamos orar. Cada día levantar a nuestro presidente ante Dios, porque él se está enfrentando al señor que ni siquiera lo voy a llamar caballero, pero aquel señor que fue escoltado, sacado de ese lugar. Usted puede ver la maldad en su rostro. Se acercaron con la cámara y se puede ver la maldad en sus ojos. Y esto nos muestra contra qué estamos en esta nación. Pero la justicia siempre prevalece. La justicia siempre prevalece. Así que necesitamos estar atentos, diligentes en orar por nuestros líderes, aún aquellos del otro lado. Debemos orar por ellos también, porque el Espíritu Santo puede penetrar esas tinieblas, iluminando la verdad y sacar a la gente de allí. Así que solo quería retarlos con eso. Versículo número 15. Pablo escribe en el gran libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando los principados y las potestades, Satanás y todos sus secuaces fueron vencidos en la cruz por Cristo, que expió todo el pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en el cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tiene ningún derecho legal para retener a nadie en esclavitud. Él, Cristo, los exhibió públicamente, lo que Jesús hizo en la cruz fue frente al universo entero. triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y victoria perpetua debido a la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábados. Al instante que le agregamos una regla u ordenanza a la obra terminada de Cristo, ya hemos abrogado la gracia de Dios. Lo cual es la sombra de lo porvenir. La ley y todas sus observaciones solo fueron destinadas para señalar a quien había de venir, o sea, Cristo. Pero el cuerpo, La iglesia, es de Cristo. se refiere a su sustancia y realidad en comparación con la sombra. Nadie os prive de vuestro premio, Se refiere a la doctrina errónea, afectando humildad se refiere a la autodegradación. y culto a los ángeles. La enseñanza gnóstica, esta enseñanza errónea reclamaba que el hombre no podía ir directamente a Dios por medio de Jesucristo,
sino más bien debía llegar hasta Dios por mediación de categorías consecutivas de seres intermediarios, es decir, ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Se refiere a irse de la palabra revelada de Dios. Vanamente hinchado en el sentido de su propia mente carnal. La mente carnal, lo que significa que no es la mente de Dios. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús y estamos tan agradecidos el día de hoy por la palabra de Dios que trae vida, que trae verdad, y oramos y pedimos tu unción para ayudarnos a desglosar la palabra de Dios, que este pueblo tuyo pueda recibir y entender la palabra, que se haga viva en su corazón y en su vida y en su espíritu. Y te damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Cuando leemos el versículo número 15, leemos una de las declaraciones más poderosas encontradas en el Nuevo Testamento, porque nos habla de la totalidad de la victoria que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando dice, y habiendo él aniquilado, quiere decir que ganó, como cuando se conquista un país por completo. Tiene referencia a la costumbre del día, que cuando un ejército de un país invadía a otro o viceversa, y había una gran batalla, los vencedores, el país que ganaba, se llevaba a los líderes, a los reyes de los países, a los generales de sus ejércitos, y se los llevaban desfilando a través de la ciudad. De hecho, estaban conectados o amarrados con una soga al cuello y amarrados tras la carreta del general vencedor dirigiendo el camino. Y al pasar por la gente, ellos eran escarnecidos, se burlaban de ellos porque habían sido derrotados. Y la idea es que cuando Jesús murió en la cruz y Él ganó la victoria, fue como si Él estuviera tomando a Satanás y a todos sus secuaces, los ángeles caídos y espíritus demoníacos, y estuviera Él desfilándolos detrás de su carro, victorioso en cada aspecto. Ahora tienen que pensar en esto. Satanás pensaba que en el Calvario Él estaba ganándole al Señor. Satanás pensó, yo voy a ridiculizarlo. Él lo vio, él estaba desnudo ante todo el mundo. Vamos a exponerlo en su desnudez, vamos a avergonzarlo, golpeado, torturándolo, arrancándole la barba de su rostro, su cabeza inflamada con esa corona de espinos y su costado traspasado, pensando nosotros estamos mostrando, haciendo un ridículo de Él, está ridiculizado. Pero de hecho, el Calvario no fue la derrota que Satanás pensó, sino la victoria que Él nunca se dio cuenta. Aleluya. Y no fue una victoria parcial, fue una completa victoria por encima de Satanás, por encima de la caída, por encima de los espíritus demoníacos. Fue victoria sobre las ataduras, victoria sobre la adicción, victoria sobre el pecado, victoria sobre todo y cada espíritu malo. Fue victoria sobre cada mentira, victoria sobre cada obra maligna que Satanás pudiera concebir o presentar ante la humanidad. Jesucristo ganó la victoria. Sí, démosle al Señor palmas de alabanza. Fue una absoluta victoria. Simplemente que el Calvario no solo fue una victoria simple, fue una victoria absoluta. La ocasión más grande, cuando usted toma la cruz y la resurrección y las junta, el evento más grande de la historia humana. Porque en ese momento, en la cruz del Calvario, lo que la sangre de toros y machos cabríos no pudo hacer, yo ya les he dicho, he utilizado esto en muchos sermones, y yo no sé si el hombre tiene la razón o no, pero uno de mis autores del Antiguo Testamento es George Williams, y su comentario completo sobre la Biblia, él hace esta declaración. Él dijo, desde el tiempo en el que la ley fue presentada por Dios, dada a Moisés en el monte Sinaí, hasta el día en el que Jesús murió en la cruz,
Él dijo que muy bien hubiera podido ser que 1.000 millones de corderos fueron ofrecidos en sacrificio. Y dijo, y ahora solo pensemos en esto antes de terminar esta declaración. Yo no sé si hubieron 1.000 millones de corderos inmolados o no, pero digamos que él tenía la razón. 1.000 millones de corderos y toda la sangre de sus cuerpos, si toda pudiera ser contenida en algún reservorio, sería un río de sangre. Pero luego dijo que toda esa sangre no hubiera podido quitar el pecado, solo podría cubrirlo. Y la deuda del hombre crecía más y más y más. Pero luego dijo, cuando Jesús murió, una gota de su preciosa sangre expió todo pecado pasado, presente y futuro. Es una obra consumada. Saben, es muy interesante que las primeras palabras registradas en el Nuevo Testamento, habladas por el Señor, fueron cuando tenía 12 años de edad. Sus padres lo habían llevado a el tiempo de la fiesta y tenían que ir a celebrar las fiestas. Y la Biblia nos dice que a los 12 años el Señor entró y confundió a los doctores de la ley con su entendimiento y su sabiduría de la ley. Y se fueron, se olvidaron de él y regresaron, y cuando le preguntaron a él, estas fueron las primeras palabras registradas en la Biblia: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y cuando él murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. El negocio del Padre fue el Calvario. Los negocios del Padre eran la expiación de la raza humana. Los negocios del Padre era romper la fortaleza que Satanás tenía sobre la humanidad. Ahora, hablando de estos políticos apenas hace un momento, y están viendo lo que el pecado le hace a la gente. El pecado endurece el corazón. Como les dije, permítame repetirme. ¿Cómo es que alguien puede hacerse llamar ser humano y no responder de acuerdo a lo que se debe por un niño de 13 años que está luchando contra el cáncer cerebral? ¿Cómo es que alguien puede estar allí ignorando? Es por causa del pecado. Es por causa de que le han entregado su vida a los poderes de las tinieblas. Permítanme decirles algo. Y desde un punto de vista político, cuando usted le da su suerte o su valor a la ideología que no cree que los bebés valen algo, que son una inconveniencia y si usted no los quiere se puede deshacer de ellos. Cuando usted acepta y abraza una ideología que aplaude a los adolescentes de los cuales su cerebro no se han formado completamente, cuando usted los anima a someterse a esa carnicería bajo las manos de doctores y que tomen hormonas y que ellos vayan a reconstruirse quirúrgicamente pensando que son un género diferente, cuando usted mantiene una ideología que dice que hay una multitud de géneros, esa es una ideología que está profundizada y respaldada por los poderes de demonios. Y cuando usted apoya una ideología así, usted entra y participa con esos poderes demoníacos. Por lo tanto, usted se endurece, sus ojos se ciegan porque no puede ver. Por lo tanto, como dice la Biblia, el día vendría en el que le llamarían a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahí es donde estamos en este momento. Pero es por causa de poderes demoníacos. Pero Jesucristo ganó la victoria. Él rompió
en la cruz del Calvario la fortaleza que Satanás tenía sobre la humanidad, y el día de hoy, por causa del Calvario, no hay ni una sola persona en el planeta Tierra. Si ellos le deciden dar su corazón a Jesucristo, no hay poder en el infierno que pueda detener al pecador de ser salvo. Alguien necesita alabar por eso. Así que, tal como Satanás quiso mantener a Cristo ante todo el punto y ridiculizarlo, la realidad era que la victoria de la cruz hizo que Satanás estuviera ante esa derrota, y Cristo ganó la gran victoria. ¿No están alegres ustedes? ¿No están alegres? Por eso es que a mí me alegra por televisión que jamás dejaremos de hablar acerca de la cruz. Jamás dejaremos de cantar de la cruz. Jamás dejaremos de predicar de la cruz. Jamás dejaremos de enseñar de la cruz. Porque si ustedes son hijos de Dios, ustedes no tienen nada en lo absoluto excepto lo que se les ha dado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Todo y cada beneficio del nuevo pacto viene solo a través de lo que Jesús hizo en el Calvario. Hay salvación por causa del Calvario, hay sanidad por causa del Calvario, hay liberación por causa del Calvario. El Espíritu Santo morando en el corazón del creyente solo puede venir por causa del Calvario. Tenemos los dones del Espíritu por causa del Calvario. Ahora podemos venir confiadamente al trono de Dios en nuestro tiempo de socorro y de gracia por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. Los pecadores se lanzan debajo de ese fluir y pierden todas sus manchas de culpabilidad. Predicadores prediquen la cruz, maestros enseñen la cruz, salmistas canten de la cruz. Me gloriaré en la cruz, me gloriaré en la sangre, gritaré de la sangre, alabaré al Señor Jesucristo y su sacrificio y su muerte expiatoria en el Calvario. Alguien necesita decir aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Hay victoria en la sangre, hay poder en la sangre, hay unción en la sangre, hay gloria en la sangre, hay seguridad en la sangre, hay paz en la sangre, hay esperanza en la sangre. Aleluya. Y por causa de la sangre Él vuelve otra vez. Alabado el Señor. He estado enfermo todo el día en cama, pero creo que me acabo de sanar. Tengo mi segundo viento ya. Usted dijo, hermano Dani. Sí, yo siento eso también. Miren, yo me siento como alabarlo a Él. Yo siento como que tengo que alabarlo. Yo siento que tengo que alabarlo. He dicho, yo siento que debo alabarlo. Ya no estoy perdido. Ya no estoy atado. Ya no soy un esclavo. He sido comprado de esa subasta a través de Jesucristo y su obra expiatoria. Aleluya. Amén, amén. Discúlpame la interrupción, Joseph. ¿Qué es lo que querías comenzar a decir? Aleluya. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Esa es la expresión correcta. Aleluya. Esa palabra es una afirmación. Aleluya. 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 Satanás está derrotado. Aleluya. Somos más que vencedores. Aleluya. Somos victoriosos. Aleluya. Somos hijos del Altísimo Dios. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones y pecados, sino que somos hijos e hijas del Rey de Reyes. Alguien necesita alabar. Aleluya. Alabado el Señor. Él dijo que Él hizo un espectáculo de ellos abiertamente. Miren, significa que Él les embutió la cara en el lodo al diablo. Diablo, pensaste que tú habías ganado, pero estás derrotado. Aleluya.
Una gota de sangre derrotó todo poder de maldad, todo espíritu demoníaco. Amén, amén. ¿Cómo no podemos gloriarnos en la cruz? ¿Cómo es que no podemos cantar de la cruz? ¿Cómo es que no podemos jactarnos de la victoria que Jesús ganó? Aleluya. Porque su victoria es nuestra victoria. Por televisión, algunos de ustedes están atormentados, caminando bajo condenación. Paren eso. Ya no sigan así. No son culpables, son hijos de Dios. Levanten su cabeza, enderecen sus lomos y digan: yo soy un hijo de Dios, mis pecados se han ido. Aleluya. Sí, usted lo dijo, Max, se han ido al fin. Amén. He tenido una racha muy mala de esos días feos, pero mis pecados se han ido al fin. Quiero decirles cómo es que se han ido. Tan lejos está el oriente del occidente. Aleluya, aleluya. Saben ustedes que viven bajo condenación. Si pudieran ver el libro de la vida ahora mismo y lo abrieran a su nombre, ustedes verían que lo único que está registrado allí es el día en el que ustedes fueron salvos. Todos sus fracasos pasados no están allí, están cubiertos, limpios y lavados por la sangre. Hermano Dani, alguien tal vez esté diciendo: usted sigue mencionando la condenación, hablando de la sangre que me salvó. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo estoy viviendo en este momento? Porque estoy luchando contra el pecado en cierta área en mi vida y no veo cómo se conecta. Bueno, déjeme explicarle. Aquí en las notas, en el versículo 15, dice que es una obra legal, un derecho legal, que la misma sangre que nos salva, el perdón de pecado, la condenación de la cual habla Pablo en Romanos 8, sí está hablando de un veredicto, sí habla de una condición que toda la humanidad está debajo de eso, está viviendo en este momento por el juicio que vino a través de Adán. Pero cuando se trata de la experiencia, los pecados que nos asedian, los problemas en nuestras vidas, ambos están conectados de esta manera. No puede cambiar. Todos éramos prisioneros, vivíamos bajo el dominio de Satanás, pero sí podemos cambiar la experiencia del prisionero. No podemos cambiar la experiencia del prisionero hasta que se lea el veredicto. En el Calvario, Jesucristo echó atrás el veredicto de la raza humana, no solamente para que pudiéramos ir al cielo, no solamente para que yo pueda ser salvo, sino para que mi experiencia como cristiano pueda cambiar. Y en este momento la cruz, para todos los que nos escuchan, es ese título divino a esa tierra a la que usted puede caminar como creyente. Y ya Él le ha dicho lo que le dijo a Josué hace miles de años atrás: no te he dicho que seas fuerte y valiente, ya te he dado la tierra antes de que entrases. Todo lugar que la planta de tu pie toque, eso ya te lo he entregado, y por causa del Calvario Él echó atrás ese veredicto. Él puede cambiar mi experiencia. Aleluya. Alabado el Señor. Es una obra legal. Sí, absolutamente. Y saben, cuando Dios le dio a Abraham ese pacto abrahámico, ese pacto tenía que ver primeramente con que él tendría un hijo, que vendría de él y su nieto, que saldría un pueblo, pero parte de ese pacto era que iba a haber una tierra. Cuando Jesús murió en la cruz, el pacto de Abraham era una tierra física que aún está en efecto el día de hoy, pero hay un pacto espiritual. Cuando entramos a la salvación, entramos a esa tierra divina de Canaán, esa tierra divina de la promesa. Todo lo que el hijo de Israel necesitaba para sobrevivir estaba en la tierra. Todo lo que necesitaban, todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos para vivir en esta tierra mentalmente, físicamente, emocionalmente, se encuentra en la tierra de la promesa.
a la cual nosotros entramos por medio de la salvación. Cuando nosotros entramos a esa relación con Cristo por esa fe y gracia, triunfando sobre ellos en él. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 6, que nadie, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Que nadie os juzgue. Ahora esto, Pablo ahora una vez más está tratando contra los ascéticos, los legalistas y los gnósticos. Esa palabra juzgar es muy interesante. La idea en el griego significa imponer la ley personal sobre alguien más. ¿Entienden eso? Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y si no, usted es juzgado. Y no, eso es lo que los judíos estaban haciéndole a los gentiles creyentes. Y cuando él le dijo que nadie os juzgue, la idea tenía que ver con imponer la ley personal de cada quien, la ideología personal de cada quien, la expresión personal de santidad. El hombre religioso, al hombre religioso le encanta crear reglas. Al hombre religioso le encanta crear su propio estándar de justicia y santidad. Y siempre es externo. Cómo nos vemos, cómo nos vestimos, qué hacemos, qué no hacemos. Pero la verdadera santidad no es externa, la ropa que vestimos o falta de maquillaje para las mujeres o joyería o lo que sea, cualquiera que sea el caso. Y mire, ¿usted se da cuenta de esto? ¿Alguna vez lo ha notado? Cuando los hombres tratan de presentar lo que ellos piensan que la santidad es, ¿se dan cuenta de que siempre cae sobre la mujer? La mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer aquello, pero el hombre sí puede verse como que acaba de salir de una revista de caballeros. Pero la mujer no, ella tiene que traer saco de silicio, como aquel tipo que se me acercó un día y un tipo de la unicidad en medio de un servicio me lo dijo a voz alta, tratando de hacer una escena. ¿Qué cree usted acerca de las mujeres con maquillaje? Ahora, bueno, lo primero que quiero decir acerca de eso es esto: con todos los problemas del mundo, preocuparse por el maquillaje. ¿Aló? Por favor. Pero yo solo lo vi y le dije, bueno, me da mucho gusto que haya preguntado. Yo lo apoyo completamente. Y a veces, mientras más mejor. Es un ridiculez, es tonto. Pero dice aquí, pero nadie os juzgue. Y eso tiene que ver con juzgar a alguien en su espiritualidad, al hacer o no hacer. Y por supuesto, los judíos, ahora, esa era la batalla por la iglesia en Jerusalén y los gentiles que estaban llegando a la salvación. Para estas alturas, para el tiempo en el que Pablo escribió esto, yo creo que la mayoría de la iglesia era gentil o estaba llegando a serlo para estas alturas. Así es. Y estaba esa batalla de la iglesia en Jerusalén y los judíos, en particular los judíos cristianos, que estaban tratando de forzar a los creyentes que guardaron la ley de Moisés. Y vamos a hablar de eso en un momento. En la Escritura él trata esto en otro versículo. Entonces, al hacer eso, ellos aún estaban llegando al punto de querer que se circuncidaran los gentiles varones, adultos. Reglas y regulaciones. La santidad nunca se encuentra en reglas hechas por el hombre. La santidad, primeramente, cuando usted recibió a Cristo, usted se hizo santo. En segundo lugar, es la obra del Espíritu Santo en su vida hacerlo a usted consagrado o consagrarlo y acercarlo más. Por lo tanto, la santidad es, escúchenme por favor, la santidad es una obra interna que puede verse en el exterior, y no es por las cosas que usted cree, sino por cómo usted actúa.
por cómo usted trata a la gente. Es ser una luz en un mundo entenebrecido, y solo es el Espíritu Santo el que puede traer esa verdadera obra de santidad en la vida del creyente. Su deseo como creyente cada día, en la mañana, aparte, si solo son 10 minutos al día, que busque a Dios y pídale al Señor: Señor, yo necesito hoy la ayuda del Espíritu Santo para ser el hijo de Dios que tú quieres que yo sea. Yo no puedo depender de lo que hiciste ayer. Necesito tu dirección el día de hoy. Hazme lo que quieres que yo sea. Así es como la verdadera santidad surge. Y saben ustedes que están viendo, y yo sé, miren, cada vez que yo hablo de la santidad, yo recibo correo de odio, porque hay todo un segmento de la iglesia que llega bajo la bandera de santidad y piensan que yo estoy criticando, y no, realmente no lo estoy haciendo, pero sí estoy tratando de llamar la atención de que ustedes no pueden hacer a una persona santa por reglas y regulaciones. Es una obra del Espíritu Santo. Recuerdo una vez un día tal vez tenga que escribir un libro sobre todas las cosas que recuerdo cuando era niño y viajábamos. Pero estábamos en Ohio y estaba en el 7º grado. Acabábamos de terminar un avivamiento de 3 o 4 semanas en un suburbio de Cleveland, Ohio, en Parma, Ohio. Aún puedo ver la iglesia en mi mente. Tenían esos asientos como de cine. Era una gran iglesia de las Asambleas de Dios, una de las más grandes del estado en ese entonces. Yo fui a la escuela allí 4 o 5 semanas. Y después terminamos ese avivamiento y nos fuimos cerca de Parma a otra ciudad de Ohio, no recuerdo el nombre, y fue la única vez en el ministerio evangelístico de papá de iglesias en el que yo puedo recordar que él tuvo un avivamiento en una iglesia que no fuese de las Asambleas de Dios. Y esto fue una iglesia independiente. Y la primera, y miren, aún puedo recordar, 12 años de edad, y aún puedo recordar esa iglesia, un poco de lo de adentro, del interior. Y puedo recordar cuando llegamos allá para el servicio esa noche, literalmente tenían a 2 mujeres en el vestíbulo con una regla, midiendo las faldas y vestidos de las mujeres. Necesitaban estar a cierta longitud y lo medían. Y luego, aparte de eso fue malísimo, pero la segunda noche, mamá cometió el pecado imperdonable. Mamá, ella les deshizo su teología. Ella traía un vestido rojo y zapatos que estaban abiertos. Eso era los ángeles estaban dándose vueltas en el cielo diciendo agonía, agonía. Y yo recuerdo que el pastor trató de venir a papá y decirle qué podía vestir mamá y qué no, y papá le dijo al pastor: ya terminamos con eso esta noche, y él terminó la campaña y nos fuimos. Cosas ridículas, ponemos a la gente bajo ataduras. Y él dijo que nadie os juzgue en comida o en bebida. Eso tenía que ver con las restricciones dietéticas de la ley de Moisés. Pero estas restricciones dietéticas eran primeramente solo para Israel. En segundo lugar, cuando Cristo vino y murió en la cruz, todas estas restricciones dietéticas desaparecieron. Y yo le doy gracias a Dios, porque a mí me gustan las chuletas de puerco y me gusta también las costillas con adobo. Y aún si fuese pecado, yo creo que me comiera y me arrepintiera después. Pero miren, Jesús deshizo todo eso.
O en cuanto a días de fiesta, y eso tenía que ver con todos los días de celebraciones de las fiestas de tabernáculos, de Pascua, todo aquello que se había dado en la ley, luna nueva, y eso tenía que ver con la celebración judía mensual del calendario lunar y cosas que estaban haciendo, o de días de reposo o sábados. Y el punto de todo esto que estaba haciendo Pablo aquí, por supuesto, él va a tratar con eso en el versículo 17. Él estaba estableciendo el hecho de que todo esto estaba allí, ya había terminado y fue hecho por una razón y durante una temporada. Pero la temporada y la razón ya había acabado. Porque vamos a enterarnos después en el próximo versículo que todo eso era solamente una sombra. No quiero adelantarme, pero bueno, días de reposo. Nosotros recibimos más preguntas, creo, en Frances y Amigos, sobre guardar el día de reposo. Y es sorprendente, usted se sorprendería por el número de gentiles cristianos el día de hoy que tratan de convertirse en judíos. Vemos un segmento entero de la iglesia, especialmente en el mundo carismático pentecostal, que quieren regresar al judaísmo, y eso se llama raíces hebraicas. Usan los mantos de oración cuando eso ni siquiera se encuentra en la Biblia. Tratan de cocinar esas cenas del Seder y diferentes ritos, y aún hasta el punto de guardar el sábado como el día de reposo. Ahora, el sábado que se dio por Dios en la ley era un día de reposo, y se dio para representar el hecho de que cuando Jesús viniera, Él se convertiría en el día de reposo de la humanidad. ¿Recuerdan cuando Mateo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar? Él estaba hablándole directamente acerca de esto. Les estaba diciendo que ahora, cuando pecan, tienen que ir al sacerdote con un cordero y hacer esto y aquello. Si tocan a una persona muerta, tienen que entrar a ese rito de purificación. Si tocan esto, si hacen aquello, tienen que hacer este otro rito de purificación. Todas estas cosas y estas obras diferentes. Pero Él dijo, cuando yo venga, yo voy a daros reposo de todo esto. Entonces el día de hoy, el día de reposo, no es un día, es una persona. Jesucristo es nuestro día de reposo. Este es miércoles, es el día de reposo. Mañana, jueves, es el día de reposo. El viernes es el día de reposo. El sábado, el día de reposo. El domingo, el día de reposo. El lunes, el martes, todo y cada día, porque Jesucristo es el Señor del sábado o del día de reposo. Así que si usted está en Cristo, usted es un cumplidor de la ley, no es un violador de la ley. Y no hay salvación en un día, tal como no hay salvación en la Santa Cena, ni tampoco como no hay salvación en el bautismo en agua. Pero esto la salvación está en Cristo. Puedo añadir, estábamos hablando del versículo anterior de cómo llegó el triunfo por causa de la cruz, obviamente. Y usted habló de que cuando Cristo dijo consumado es, y esa palabra tiene doble referencia. Consumado es, primero está, quiere decir que es una acción completa en el pasado, que es continua. En otras palabras, ha terminado, pero continuará siendo algo completado, que ya no se necesita otro pago por el pecado, ni siquiera podemos tratar de traer algún tipo de pago, porque va a ser rechazado por Dios, ya fue pagado. Y es como ayer fuimos a un restaurante, hoy yo no voy a ir a ese mismo restaurante a volver a pagar porque ya fue pagado. Entonces aquellos que tratan de ganarse su salvación a través de lo que comen o de los días festivos, están tratando de hacer algo que ya fue pago. Esa palabra tetalesta, que es en el presente, que es consumado es y pago completamente. ¿Qué significa eso? Es la misma, singular y plural, esas fueron las leyes añadidas, queriendo decir que fue consumado es. Así que si nosotros vamos a creer
que el precio del pecado fue pago, porque Él dijo que es consumado, ¿por qué no podemos creer de que los requisitos religiosos del judaísmo también fueron consumados al mismo tiempo? Exactamente, pero saben, en la Escritura, hablando del día de reposo, después de la resurrección, la Escritura claramente enseña que aunque no era un mandamiento para la adoración el domingo, no se va a encontrar un mandamiento en ningún lugar del Nuevo Testamento que tuvieran servicios los domingos. Pero por causa de que ese era el día en el que el Señor resucitó, por ese honor de ese gran evento, la resurrección, encontramos que ellos comenzaron a reunirse los domingos. Recuerdo, creo que papá ha contado esto antes, hace años, tal vez ustedes lo recuerdan, pero una de sus grandes influencias en las cosas del Señor fue el hermano A.N. Trotter, que falleció creo que a principios de los 80s, pero él estaba pastoreando el estado de Michigan, me parece. Y sucedió que la gran mayoría de la gente en esa iglesia, cuando él la tomó, había sido salva de, ¿cómo se llama la denominación? Adventistas del Los séptimo día. adventistas del séptimo día. Sí, una gran porción de ellos había salido de la iglesia de los adventistas. Y esos son los sabatarios, ellos adoran el día sábado. Y una de las mujeres importantes de la iglesia se le acercó a él poco después. Él era un pastor nuevo y dijo: ¿podemos tener la iglesia? ¿Podría abrir la iglesia usted para nosotros, para tener servicios el sábado? Solamente algunos queremos venir. Y él dijo, bueno, pero él dijo, bueno, miren, bueno, sí, yo les permitiría tenerla los sábados si solo es para tener un servicio. Pero si ustedes quieren venir a la iglesia el día sábado porque creen que hay salvación en ese día, o porque creen que están agradando al Señor por reunirse ese día, entonces no lo voy a hacer, no voy a abrirles la iglesia, porque no hay salvación en un día. Pero gracias a Dios que a través de su predicación y su enseñanza, poco después, unos meses después, esa misma señora se le acercó y le dijo: lo entiendo, ahora entiendo, Cristo es nuestro día de reposo. Él dijo: nadie, nadie os juzgue, que, versículo 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo el propósito de la ley era hacer una sombra, para dirigir, para señalar. La ley era la sombra, pero Cristo es la sustancia. Él fue el cumplimiento de la ley. Entonces todo lo que la ley nos decía, nos señalaba y nos representaba, se cumplió en Cristo. Entonces ahora que Cristo ha venido, ya no necesitamos una sombra. Ahora tenemos la realidad. Ahora tenemos la sustancia. Ahora tenemos lo verdadero. Entonces nosotros hemos dejado la sombra y ahora estamos en la realidad de Jesucristo. Entonces, desafortunadamente, los judíos estaban tratando de hacer que la sombra fuese la salvación y no la realidad. Por eso es que Israel, una de las razones por qué Israel rechazó a Cristo, fue porque ellos creían que la sombra era más grande que la sustancia. Cuando Pablo habla de Cristo, que tiene la preeminencia, que literalmente significa que Él es el que se sienta en el trono, Él no estaba hablando de la sombra, está hablando de la realidad de Cristo. Así que tenemos a las religiones que toda actividad religiosa, aún su alabanza y adoración, se ata a las sombras y no a Cristo, que tenga la preeminencia. Luego dijo que el cuerpo es de Cristo. Lo que él quiere decir ahí es que ahora es hora de regresar a la sustancia y la realidad. No, nosotros no somos el cuerpo de la sombra, sino que somos el cuerpo de Cristo, en Cristo, por causa de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces tenemos que, y bueno, nosotros entendemos hoy que cualquier vez que tratemos de crear nuestras propias leyes y reglas y regulaciones
Todo lo que hacemos es aceptar la sombra y negar la sustancia. Vuelvo a decirlo, cada iglesia que trate de santificar a sus miembros por obras, por hacer y no hacer, están abrazando la sombra y negando la sustancia, sea que se den cuenta de ello o no. Sabe, hermano Dani, hay una tendencia cuando leen esto como creyente, esperamos que entiendan la verdad, pero lo ven como una doctrina tonta que la mayoría de la gente debería de evitar. Pero va a decir algunas cosas en varios momentos y que tiene el potencial de que la mente carnal y esas cosas tienen un poder. Y si puedo por un momento quisiera señalarnos al versículo 3, algo que se dijo en el versículo 3 sobre el por qué es atractivo. Esa es la pregunta en mi mente, ¿por qué es que estas leyes son atractivas al cristiano? Pero es algo muy serio. Pablo dijo y declaró en el versículo 3 de que hay un misterio, cierto misterio al andar con Cristo. Y él dijo que para poder caminar con él en éxito, en ciertas palabras, él está diciendo que esos tesoros de sabiduría y conocimiento de hecho están escondidos en él. Lo que esto significa es que a veces en nuestro caminar con Cristo, en ese deseo honesto y sincero de servirle correctamente, nosotros aún fallamos o nos hace falta la sabiduría, y todos lo hemos vivido. Hemos estado en ese lugar donde hay una sabiduría, y no quiero tomarme mucho tiempo, pero parece que voy a tener que hacerlo. La palabra sabiduría, cuando uno trata con esto y lo estudia en su contexto original, de hecho implica cierta destreza, como un hombre sabio que sabe hacerlo todo. Cuando estaban llenos de sabiduría y sabían cómo trabajar ciertas cosas y cómo deberían de diseñarlas, el tipo de la sabiduría del Espíritu Santo que le da al creyente. El punto es el siguiente: así como Abraham en la antigüedad, cuando nosotros nos hace falta sabiduría de cómo vivir para Dios, Satanás llega y usa nuestro deseo de alcanzar ese fin esperado, el deseo de hacer lo bueno, para hacer esta manera que es un engaño, que se ve atractiva. Y cuando nos hace falta, como dijo Santiago, si a alguien le hace falta sabiduría, que lo pidamos. Pero ahora mismo hay creyentes que están estancados, que han sido seducidos por poderes de las tinieblas, porque les hace falta esa destreza y lo que es el Espíritu Santo mostrándonos cómo la cruz se aplica a ciertas áreas de nuestra vida. No sabemos cómo ganar la victoria, y desafortunadamente nosotros tenemos que llegar al punto como Abraham, donde escuchamos la palabra del Señor cuando dice: echa fuera a la mujer esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer libre no heredará con el hijo de la esclava. La idea es lo siguiente: si nosotros no prestamos atención a esa advertencia y echamos fuera a la mujer esclava, no viviremos los verdaderos beneficios del nuevo pacto. Y aún así, hoy en día tenemos a creyentes que están estancados ahí propiamente, han abrazado el camino de la carne, y lo que estamos a punto de leer no es algo tonto, sino que puede arruinar al creyente en esa mente carnal que tiene ese poder y atracción. Absolutamente. Versículo 18, y ese va a ser nuestro último versículo, dice que nadie os engañe, os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto de ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia mente carnal. Esta palabra prive significa dar juicio en contra de. La idea, yo estaba leyendo tras un autor, un erudito del griego. Pablo a menudo utilizaba terminología militar, pero también utilizaba referencias de deportes, y esta palabra privar cae en esa área. Es la idea de que el corredor en una carrera está corriendo, ahí está la meta final y él está ya casi allí. Sin embargo, en el último instante él deja que alguien más llegue y le robe su victoria, que le roba su victoria porque él no estaba poniendo atención. Es como, yo vi esto el otro día, hace un tiempo en YouTube. Era una carrera colegial interna. Me gusta ver a mí campo traviesa. Estaba la carrera y ahí estaban alrededor de la pista, no sé, era una carrera larga.
pero este señor el corredor tenía una ganancia, tenía él ya la ganancia muy grande. Él, al comenzar a llegar a la meta, comenzó a bajar el paso y se podía ver el rostro que él estaba sonriendo, estaba muy feliz, celebrando y no estaba poniendo atención, pero el que estaba detrás de él en segundo lugar había puesto la máxima velocidad y él estaba acercándose, pero estaba tan entretenido en que podía ver la meta final que él sabía en su mente que él tenía esa ganancia ya, pero no se daba cuenta de que estaba reduciéndose más y más. Llegó casi hasta la meta final y él comenzó a levantar las manos, victoria, victoria, y haciendo su desfile, y él bajó la velocidad y el otro en segundo lugar lo pasó. Ese es un ejemplo perfecto. Ya estamos en la línea final, la recta final, pero dejamos que la falsa doctrina y los falsos maestros nos desvíen y no cruzamos la meta final, perdemos nuestro galardón. Tiene que ver con falsa doctrina. Y la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por los legalistas, gnósticos y los ascéticos. Y luego dijo una humildad voluntaria. Esa es una reprensión directa del ascetismo. Los que se niegan a sí mismo de placeres terrenales. Y no estoy hablando yo de placeres malignos, sino simplemente las cosas lindas de la vida. Simplemente de negarse. Los ascéticos se negaban a sí mismos de ciertas comidas, se negaban ellos mismos de cierto tipo de ropa y se negaban. Ellos dormían en un suelo frío, en la tierra, o lo que hubiera sido el caso, pensando que eso los hacía algo con el Señor, y era un abandono total que no probaba nada. Miren, el Señor nos dio un cerebro, hermanos. Y Él nos dio un cerebro porque si usted va a dormir y hay una cama, la cama es mejor que el suelo. Pero ellos estaban tan engañados y eso es lo que sucede. Entonces, bueno, tenemos que apresurarnos, pero dice aquí, en la adoración de ángeles, y esto era una vez más una reprensión directa a los gnósticos, que estaban enseñando que el hombre, todo hombre, aún aquellos que decían ser creyentes, estaban tan destituidos de la gloria de Dios, éramos imperfectos, inmorales, que no había manera en la que el hombre pudiera llegar a Dios. Por lo tanto, los ángeles servían como mediadores entre nosotros y Dios, y en esencia comenzaron a adorar a los ángeles. ¿Qué no es eso lo que la Iglesia Católica hace el día de hoy? ¿Adorar ángeles? Si usted viene a mi casa, yo no tengo ningún tipo de estatuillas en ningún lugar. Yo entré a la casa de un pastor un día y ellos debieron haber estado en el asunto de hacer estatuillas de ángeles, porque habían estatuillas por todos lados. Yo sentía como que estaba en un monasterio o algo así. Pero miren, voy a resumirlo de esta manera. Los ángeles son siervos de Dios, pero los cristianos son hijos e hijas de Dios. Así es. Ahora mantengan eso en mente. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Simplemente él estaba diciéndoles que ellos han ido más allá de la palabra revelada de Dios. Y si usted deja la palabra revelada de Dios, siempre va a terminar en error. Por último, vanamente hinchado en el sentido de su propia mente carnal. Eso es lo que sucede cuando se deja la palabra de Dios y usted entra a todo tipo de cosas hechas por los hombres. Termina hinchándose con ese orgullo y termina usted mentalmente carnal y no espiritual. ¿Disfrutaron la enseñanza de hoy? Amén. Pongámonos todos de pie y démosle gracias a Dios. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Qué privilegio es y ha sido hoy abrir la palabra de Dios. Y Señor, te damos gracias hoy por lo que tú nos has dado. Oramos que la palabra haya hallado buena tierra y te damos toda la alabanza y toda la gloria. Amén. El domingo en la mañana regresen, voy a estar predicando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y ustedes por televisión
pues, nos han estado escribiendo, enviando correos electrónicos. Quiero ser lleno del Espíritu. Asegúrense de sintonizar ya sea el servicio de las 10 de la mañana o el de las 2 de la tarde mientras ministramos sobre el Espíritu Santo, y mientras oramos por creyentes aquí, estaremos orando por ustedes también. Dense la vuelta y despídanse. Well, we are able to go up and take the